Dios los bendiga. Por la gracia de Dios comenzamos a estudiar un nuevo libro de la Biblia, esta vez uno de los profetas menores, Jonás. El libro de Jonás es uno, pues tiene solamente 4 capítulos y pertenece al grupo, como lo he dicho, de los profetas menores. ¿Y cuáles son los profetas menores? Bueno, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, se les llama menores no porque sean menos importantes, sino simplemente porque son muy cortos, o sea, en extensión son cortos, por eso nomás reciben el nombre de profetas menores. Bueno, la historia de Jonás, yo creo que los que hemos tenido el privilegio de asistir a la escuela dominical cuando éramos niños, es una de las más conocidas, es una de las más típicas. Pintamos siempre al pez o la ballena, nos ponen ahí a pintar, igual que la de José, ¿no? La historia de José es típica, la historia de Daniel, en el pozo de los leones, la historia de David y Goliat. Bueno, bien, entonces el autor. El autor es muy probable que se trate de Jonás, aunque la Biblia no especifica exactamente quién fue el autor, pero es muy probable que se trate del mismo Jonás. Bien, el libro de Jonás no es una profecía, sino que es un relato de una misión del profeta Jonás. Bueno, en el libro de Segundo de Reyes 14:25 también nos habla acerca de Jonás, y yo voy a leerlo. Dice así: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Bueno, aquí está hablando, cuando él dice él restauró los límites, está hablando acerca del rey Jeroboam II, un rey de Israel. Bueno, entonces Jonás significa paloma, hijo de Amitai, probablemente Jonás fue también hijo de profeta, probablemente. Amitai, un hombre, dice que de Gad-Efer, es decir, de la región de Galilea, de la tribu de Zabulón. ¿Qué más podemos decir? El nombre Amitai significa verdadero, y como ya les había dicho, Jonás significa paloma. Bien, entonces aquí en el segundo libro de Reyes también nos habla pues acerca del profeta Jonás. Jonás posiblemente fue educado por el profeta Eliseo en la escuela de profetas. También se cree que fue contemporáneo con Amós, con el profeta Amós. Bueno, Jonás fue un profeta de Israel que habló profecía en Israel, y ya vimos aquí que había hablado pues una de las profecías al rey Jeroboam II. Amós, sin embargo, revierte esa profecía que Jonás había dado, porque digamos la profecía que Jonás había dado era algo bueno para el rey, pero como él se apartó, así como el rey Jeroboam I continuó los mismos pecados y se apartó del Señor, entonces Dios le manda a Amós a dar una profecía pues en contra. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, en una ocasión cuando Jesús y Nicodemo, a Nicodemo le dicen, estaban hablando acerca de Jesús, los fariseos, o sea, los líderes religiosos judíos, le dicen a Nicodemo, pero es que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y ellos pues se olvidaban de que Jonás había salido de allí, de esa región de Galilea. Y bueno, entonces, ¿por qué, digamos, intencionalmente se les olvida que Jonás había sido galileo y que era un profeta? Bueno, porque el libro también lo que hace es hablar en contra del exclusivismo judío, ¿sí? Porque ellos son, digamos, muy exclusivistas y son, digamos, celosos, ¿no? De su cultura, de sus tradiciones y de su pueblo. Entonces, por eso, y como Jonás fue enviado a un pueblo gentil, ¿sí? Fue el primer misionero enviado, el primer profeta enviado a los gentiles, precisamente fue enviado a Siria, ¿sí? A Nínive, ¿no? en Asiria, uno de los peores, el peor enemigo de Israel en ese momento, y fue enviado allá. Y por eso también Jonás, más adelante vamos a ver cómo él no quiso ir, no quería ir. Y cuando fue, pues también fue como de mala gana, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelantico. Bien,
El profeta vivió en la época de Jeroboam II de Israel, en el norte, en la parte norte, porque ya estaba dividido, el reino de Israel estaba en el norte y en el sur, posiblemente contemporáneo con Amós. La fecha, bueno, posiblemente lo ubican ahí entre los años 760 a 745 antes de Cristo, o sea, entre esas dos fechas, o otros entre el año 800 al año 750, esto antes de Cristo. Bueno, el tema principal del libro, bueno, el tema principal es la resurrección, ¿sí? La resurrección, porque vemos que luego se va a hacer referencia en los evangelios acerca de la resurrección de Cristo. También habla de la misericordia de Dios. Mire, algo que yo he visto común en cada libro es la misericordia de Dios. Está en todo lado. Aquí también vamos a ver, por supuesto, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Entre el profeta Jonás han encontrado similitudes entre el hijo pródigo y también con el apóstol Pablo. Bueno, entre el hijo pródigo, ¿qué similitudes podemos ver? Bueno, primero que huye de su padre. Vemos que cuando está en el momento más difícil es cuando toca fondo, ¿sí? Recapacita. O sea, ambos tocaron fondo, ¿no? Tanto Jonás tocó fondo y también el hijo pródigo, ¿no? Cuando ya se veía pues en esta situación de hambre, comiendo de los alimentos que comían los cerdos, él tocó fondo. Ese fue el momento, digamos así, del hijo pródigo. Bueno, Jonás hace una oración. El hijo pródigo lo que hace es que hace una reflexión y dice, voy a volver a mi padre. Y bueno, lo que hace Jonás cuando está ahí dentro del pez es una oración. También Jonás se parece al hermano mayor del hijo pródigo, ¿cierto? Cuando se enoja porque el padre perdonó al hijo menor. En esa parte también vemos la similitud en las historias. Bueno, con el apóstol Pablo, ¿qué similitudes vemos con Jonás? Bueno, que ambos, Jonás y el apóstol Pablo, fueron misioneros a los gentiles. Vemos que tuvieron viajes misioneros, vemos que estuvieron náufragos y vemos que también hablaron ambos a los marineros. Bien, entonces esto, digamos, en cuanto a aspectos introductorios. Algo importante también que tengo aquí apuntado es que el sermón de Jonás, solo 5 palabras en hebreo, pero que logró la conversión del rey más poderoso y sanguinario del planeta en aquel momento. Él se humilla delante de Dios por este corto mensaje de Jonás, y no solamente él, sino que toda esa gran ciudad. Bien, y recordemos que Asiria era el principal enemigo de Israel en esos tiempos. Bien, con esto ahora sí, iniciamos en el capítulo 1 y vamos a Jonás. Capítulo 1 dice así: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, ya vimos primero quién era Jonás, que era hijo de Amitai y que lo nombra, ¿no? Y vemos que dice, vino palabra de Jehová, o sea, sabemos que Dios antes hablaba de una manera a sus profetas, hablaba de una manera audible, de una manera más directa, ¿sí? Es decir, podían ellos estar seguros de que era la voz de Dios que estaba con ellos, que era Dios el que estaba haciendo el llamado, ¿no? Y le dice, levántate. Mire, cuando Dios nos hace un llamado, nos da una misión, nos hace un mandato, lo que hace Dios es levantarnos, ¿sí? Si estamos acostados, si estamos sentados, lo que hace Dios es levantarnos, nos da la orden, levántate. Sí, eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, que obedezcamos su palabra, y Él lo que quiere es ¿qué? Levantarnos. Bueno, entonces le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Bueno, el mandato de Dios, un poco difícil, ¿no? A ver, ¿quién era Nínive? Bueno, era una gran ciudad, como bien allí lo dice. En el libro de Nahum también nos habla también acerca de esta ciudad. Bueno, ahí en Génesis 10:11 nos dice que era la capital, bueno, nos dice que fue fundada por Nimrod, ¿sí?
Nimrod, si recuerdan, allá en Génesis nos habla de ese hombre que quería, que ayudó pues a formar esa alianza para empezar a edificar la torre de Babel, ¿no? De allá viene la rebeldía, aquel hombre que dice que poderoso cazador, ¿no? Cazador le habla de Nimrod, pero Nimrod era, o sea, no tenemos buenas referencias, ¿no? Acerca de Nimrod, que fue como el primer líder mundial de su momento, ¿no? Nimrod. Fue fundada por él, entonces ya se imaginarán qué bueno puede salir, ¿no? De este hombre, de este Nimrod, que fue un rebelde. Bien, Nínive era la capital del reino de Asiria. Aquel reino era el reino que estaba conquistando a todo lo demás, a todas las demás ciudades, regiones de cerca. Y mire, ellos eran caracterizados, los ninivitas, por ser sanguinarios. En el libro de Nahum la Biblia nos dice, en Nínive son sanguinarios, y por algunos historiadores, uno de ellos, Flavio Josefo, se sabe lo malo que era lo que ellos hacían. Cuando ellos capturaban prisioneros, ellos lo que hacían era que los torturaban de una manera que, o sea, cualquier tortura que usted se pueda imaginar, ellos lo hacían. Ellos eran crueles. Ellos despellejaban a la gente, ellos quemaban a los niños, ellos desmembraban vivos, y les gustaba pues verlos sufrir a las personas. De cualquier tortura que usted se imagine, eso hacían ellos. Sacaban los ojos, cortaban orejas, cortaban manos, o sea, todo eso era algo verdaderamente impresionante. O sea, ellos eran muy, muy malos. Y cuando aquellas personas, digamos, que se daban cuenta de que iban a ser conquistados por Asiria y por los ninivitas, lo que muchos hacían era que preferían suicidarse ellos mismos antes de ir a sufrir, a padecer todo lo que ellos le iban a hacer. Entonces eran verdaderamente malos, eran malos en gran manera, ¿no? Bien, entonces la labor de un profeta. A ver, yo me pregunto, ¿será que la labor de un profeta de la antigüedad era fácil? ¿Verdad que no? No era para nada fácil, era una labor peligrosa, era muy peligrosa. Y vemos que los profetas de antes sufrían, ¿no? Ellos no eran bien recibidos. O sea, cuando ellos iban, y aún los reyes, ¿no? Los reyes de Israel, cuando Dios mandaba una palabra contra ellos lo que hacían era enojarse. Acab era uno de ellos que se enojaba y mandaban a castigar a los profetas, ¿cierto? A Jeremías, lo metieron a una cisterna, lo querían hacer ahogar, así a Isaías, o sea, y la muerte de ellos. O sea, todo esto fue realmente duro. O sea, la labor de los profetas era bastante dura. Jonás estaba allí. Entonces podemos decir esto. Bien, bueno, mire, nunca antes a un profeta de Israel se le había pedido ir a una nación gentil. O sea, es la primera vez, le tocó a Jonás. Bien, bueno, teniendo en cuenta esto, yo hago una pregunta. Usted que es pastor, que es líder, que es misionero, usted puede, o sea, Jonás era profeta en Israel, ejercía. Probablemente para este momento no era tan joven ya, ¿sí? Probablemente ya tenía una buena experiencia como profeta, y ya estaba, digamos, en una edad ya pronto muy avanzada. Es probable, ¿no? Es probable. Pero yo hago una pregunta, ¿será que a usted ya cuánto ha pasado en su vida, en su ministerio? ¿Será que aún lo más difícil o su misión más importante aún, será que no ha llegado? Es posible, sí, es posible, y es un momento que nos pone a reflexionar. Repito, quizá tu labor más difícil aún no ha llegado. Sí, tenga en cuenta esto. De pronto está reservado. Mire, incluso cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, ya era un anciano, ¿sí? No era un jovencito como nos lo pintaban allá en la escuela dominical, que
un joven, Daniel ya era un hombre anciano en ese momento. Entonces tengamos en cuenta eso. Bien, continuamos ahí. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, es decir, habla en contra de ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, todo esto lo que yo les estaba diciendo al principio, ellos disfrutaban de torturar a soldados, a civiles y a niños. Ellos despellejaban, desmembraban, quemaban, empalaban, etc. O sea, cualquier tipo de tortura ellos la hacían, ¿sí? Entonces era tanta la maldad que llega, digamos que el pecado, la maldad, llega a su colmo. Y eso fue lo que pasó aquí. Cuando ya la maldad llega a su colmo, llega delante de Dios y Dios percibe ese olor desagradable, ese olor putrefacto. Mira, así como la Biblia dice, cuando nosotros, los hijos de Dios, adoramos a Dios y nuestras alabanzas suben como olor grato, cuando hay sacrificios a Dios, cuando Noé ofreció sacrificio a Dios, dice que el Señor percibía ¿qué? Olor grato, olor fragante. Cuando el Señor percibía este olor grato, cuando ellos estaban, cuando ofrecían de corazón, esto llegaba y era un olor que subía delante del Señor, era algo agradable para el Señor y el Señor se agradaba de eso. Pero cuando estaban en este caso en pecado, cuando hay tanta maldad, es un olor horrible, es un olor a pecado, es algo que el Señor aborrece, que el Señor rechaza y abomina totalmente. Bueno, entonces, versículo 3 dice, y Jonás se levantó, o sea, el Señor le dijo, levántate, pero ¿qué dice? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Bien, entonces, ¿qué hizo Jonás? Se levantó, se escuchó y se levantó, pero inmediatamente él dijo, no, yo por allá no voy. O sea, ¿usted se imagina eso? Que Dios nos mande a hacer algo y que nosotros claramente sepamos el llamado, la misión que tenemos y que nosotros como Jonás inmediatamente nos paramos, pero para hacer no su voluntad, sino lo contrario. Pues esto fue lo que hizo Jonás, se paró y dijo, no, voy a huir. O sea, en ese momento él estaba en Jope, ¿cierto? En aquel puerto, él dice, y halló una nave que partía para Tarsis. Sí, bueno, Tarsis, hablemos un poquitico acerca de Tarsis. Mire, lugar al otro extremo del mar Mediterráneo, al sur de España, a unos 4.000 kilómetros de Jope. O sea, era lejos, ¿no? Y para donde Dios lo había mandado era para Nínive, a unos 1.000 kilómetros más o menos. O sea, era mucho más cerca, mucho más fácil, digamos así, ir a Nínive que ir hasta Tarsis, unos 4.000 kilómetros. Era lo más lejos que Jonás podría ir, ¿sí? O sea, él dice, él piensa que se va lejos, ¿no? De la presencia de Dios. Dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Bueno, aquí varias cosas que hay que tener en cuenta. Mire, esta ruta, digamos así, de 4.000 kilómetros, hoy en día, en un crucero, se puede demorar unos 40 días, un mes, 2 meses, digámoslo así, en un crucero. ¿Por qué? Porque pues ya hay motores, o sea, es mucho más, digamos, la tecnología con la que se construyen ahora es mucho mayor. En aquel entonces eran embarcaciones muy grandes y muy pesadas, y al ser grande y pesada y que no se contaba pues con todo lo de hoy y los motores avanzados de hoy, todo esto les tocaba a ellos, digamos que ellos dependían del viento, ¿sí? El viento que los ayudara, y a las personas pues dependían de esto. Entonces ese viaje no era tan corto. Ese viaje era digamos lo más lejos que se podía ir desde ahí, desde Jope hasta Tarsis. Entonces se podía demorar varios meses. Algunos piensan, bueno, que se pudo demorar hasta un año. Bueno, no sé si un año tal vez es mucho, pero sí se demoró buenos meses, teniendo en cuenta que era una nave grande y pesada. Eso la hacía aún más lenta, ¿sí? Aún mucho más lenta. Entonces era costoso, ¿no? También era costoso, y a Jonás le tocó y se pagó su pasaje, es decir, le tocó
No sabemos cómo hizo, cómo reunió. Lo cierto fue que pagó su pasaje y se embarcó en este viaje, ¿sí? Lejos, según él, ¿no?, de la presencia de Dios. Y recordemos algo, ¿será que podemos huir de la presencia de Dios? ¿Será que es el primer ser humano que piensa que en algún lugar del universo puede estar lejos de la presencia de Dios? El salmista David ya lo había dicho. Jonás tenía muy posiblemente acceso a los salmos de David. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Cierto? Si subiere a lo alto, si en el fondo del mar, mejor dicho, si voy a la luna, no hay. Dice, no hay lugar donde pueda huir de tu presencia. Y el salmista era consciente de esto. ¿Será que Jonás no lo sabía o simplemente Jonás pensó que solamente la presencia de Dios estaba en Israel? No, porque también él dijo, no, acá la presencia de Dios, la Shekinah de Dios está aquí en Israel, es exclusiva del pueblo de Israel, entonces me voy lejos, que por allá ya no está la presencia de Dios. Entonces, ¿cuán equivocados estamos cuando creemos que podemos huir de la presencia de Dios? Estamos verdaderamente equivocados. Bien, mire, Dios no quiere la muerte del impío, ¿sí? Dice la Biblia que Dios no se complace del castigo, no, Dios se duele antes del castigo. Y algo importante, mire, cuando Dios está dispuesto a destruir, no da aviso. O sea, Dios acá dio un aviso. ¿Por qué? Porque no quería destruir, porque lo que quería hacer era ¿qué? Tener misericordia de esas personas, ¿sí? Vemos que a Jonás no le importó, o sea, el mensaje que Dios le iba a dar a Jonás era contra esta ciudad, pero buscando obviamente que ellos se arrepintieran de su pecado y su maldad. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás no le importó, no estaba, digamos, no estaba a tono, digamos así, con Dios y con la voluntad de Dios. Prefirió estar en malos términos, digámoslo así, con Dios. Bien, entonces repito, cuando Dios está dispuesto a destruir, no da aviso. Por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra, a ellos digamos no les mandó un profeta para que se arrepintieran. Vemos que Abraham intercede por ellos, pero no había ni siquiera 10. Entonces el Señor ya estaba resuelto, ¿no?, a destruir a estas dos ciudades, porque su maldad era en extremo, ¿no? Bien, continuamos acá en el versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Sí, entonces dice que ya habían quién sabe cuánto tiempo habían recorrido cuando empezó un gran viento, ¿no? Yo creo que el terror, ¿no?, de aquellos marineros seguramente eran muy experimentados, pero nunca habían visto tal vez un viento de esta magnitud, porque imagínate, es Dios mismo el que está produciendo esta gran tempestad. Mire, nosotros sabemos que Dios es soberano y que Él es el que tiene poder para crear desastres, para que lleguen, o sea, y no tenemos que tener miedo, ¿no?, de decir, no, Dios es soberano y él muchas veces lo permite, muchas veces Él mismo es quien lo manda. Sí, no hay que tener miedo, no importa lo que la gente diga, porque eso siempre van a hablar mal. Ay, ¿dónde estaba Dios cuando esto estaba pasando? Miren, las cosas a Dios no lo toman por sorpresa. Dios es soberano de todo. Dios es, mejor dicho, Él siempre ha hecho lo que Él ha querido y siempre lo hará. Él siempre hará su voluntad. Bien, entonces dice cómo sería de fuerte, ¿no?, esa tempestad que pensaron que se partiría la nave. Versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, entonces imagínate esta gran tempestad en el cual dice la palabra que los marineros tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo, tal vez dirían, bueno, ya nos llegó
nos llegó la hora aquí en este barco. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a clamar a su Dios. Era un lugar, recordemos que las naciones vecinas del pueblo de Israel eran muy, muy idólatras, eran muy politeístas, ¿no? Adoraban a muchos dioses. Y también puede ser que también aquí habían de diferentes nacionalidades en este lugar, o que simplemente cada de los diferentes dioses que tenían ellos, cada uno rendía devoción a uno de ellos. Empezaron a clamar cada uno a su Dios. Y como vieron que esto no estaba dando resultado, ¿qué hicieron? Empezaron a tirar los enseres. O sea, dijeron, no, pues vamos a quitar, a echar allá todo lo que no necesitemos. Bueno, ¿ustedes se imagina? La ropa, mesas, sillas, no sabemos qué tanto empezaron a tirarlo. Lo cierto era que querían que la nave estuviera como más liviana, ¿no? Mire, cuando nosotros estamos en pecado, eso no solamente nos afecta a nosotros, ¿sí? Eso afecta también a nuestra familia, a los de nuestro alrededor. Eso afecta, ¿sí? Cuando usted, como padre de familia, está en pecado delante de Dios, usted se aparta del Señor de una u otra manera, que usted lo sabe bien, que se ha apartado del Señor, ese pecado no solamente lo va a afectar a usted, va a afectar a su esposa, a sus hijos, a su casa, a su hogar. Van a empezar a ver pérdidas, se van a empezar a dañar cosas. De momento que se dañó la nevera, que a la misma vez la licuadora, que se dañó la lavadora, que se dañaron muchas cosas, que el techo se cayó, que esto, que lo otro, todo a la vez se empieza a dañar. Y bueno, nos preguntamos, pero ¿por qué todo a la vez? Puede ser, no digo que siempre sea así, pero una de las razones por las cuales empiezan a fallar y es por la maldición que por nuestro pecado podemos llevar a nuestra casa. Cuando cogemos algo que no es nuestro y lo guardamos ahí, cuando mentimos, diferentes formas de pecado. Ya sabemos, el pecado hay muchas maneras, ¿no? Entonces, cuando traemos a nuestra casa, estamos trayendo maldición, y eso afecta no solamente a nosotros, sino a los de nuestro alrededor. Estos marineros, digamos, en ese momento eran inocentes, por así decirlo, aunque eran idólatras, ¿no? Eran paganos porque adoraban a diferentes dioses, pero en ese momento no tuvieron culpa, ¿no? De esa gran tempestad, porque la culpa de quién era de Jonás, que estaba huyendo de la presencia de Dios, según él, ¿no? Según él estaba huyendo de la presencia de Dios. ¿Cuán equivocados estamos cuando creemos que podemos huir de la presencia de Dios? Bien, dice, para descargarla de ellos, dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire, vemos que primero el Señor le dice, levántate, ¿cierto? Le dice a Jonás, levántate. ¿Y qué hace Jonás? Desciende a Jope. Y ahora vemos, Dios le dice una vez que se levantara, pero Jonás hizo lo contrario, descendió, y acá en la nave vuelve y desciende. Vamos a ver que 3 veces se nos dice que Jonás va bajando. Mire, cuando nosotros desobedecemos a Dios, no vamos para arriba, vamos para abajo, vamos descendiendo, empezamos en picada, vamos a bajar, vamos todo lo opuesto a lo que Dios quiere. Dios quiere levantarnos y que hagamos su voluntad, que cumplamos nuestra misión, pero ¿qué pasa cuando somos rebeldes a Dios? Empezamos a ir en caída, en picada, en bajada, caída libre, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con hacer lo opuesto a lo que Dios nos manda. Nos podría estar pasando lo de Jonás, que vamos descendiendo, y yo creo que ninguno de nosotros quiere eso, ¿no? Y dice que descendió al interior de la nave, es decir, él quería no ser molestado por nadie, ¿cierto? Un pastor decía, Jonás como que tenía un letrero que decía no molestar, que no lo molestaran, él no quería hablar con nadie, no quería amistad con nadie, él simplemente quería dormir, a través del sueño tal vez quería no pensar, ¿no?, en la situación, no pensar en que estaba huyendo de la presencia de Dios. Y mire, él durmió, él logró realmente
conciliar el sueño, ¿no? Dormía plácidamente. Y mire, la versión Septuaginta de la Biblia, bueno, la Septuaginta es la traducción, la versión griega del Antiguo Testamento. La versión dice que Jonás dormía y roncaba, ¿sí? Entonces posiblemente por esta razón, el capitán se da cuenta, ¿no? A dónde está Jonás. Dice así. Bueno, algo también que podemos decir acerca de este versículo 5, que se había echado a dormir, es peligroso, ¿no? Cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, esto nos mire, nos hace no darnos cuenta dice, cuando vivimos en pecado, esto nos hará inconscientes del peligro y entramos en un letargo espiritual sin importarnos el caos del mundo a nuestro alrededor. O sea, puede estar el caos, no, estamos en un letargo espiritual, eso no importa, no nos damos cuenta, no nos apercibimos de eso. Jonás no quería ser molestado por nadie y pensó que con dormirse estaría lejos de la realidad, que estaba en contra de la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice en número 32:23 que tu pecado te alcanzará. Y eso es lo que le va a pasar a Jonás. El pecado que él venía trayendo a cuestas lo va a alcanzar, y ya se acerca ese momento. Bien, ahora sí, versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, ya sabíamos que todos ellos estaban orando, clamando cada uno a su Dios, y el capitán de la nave quiso asegurarse, ir de lugar en lugar, de que cada uno estaba clamando a su Dios, ¿cierto? Ellos pensaban, ¿no? Bueno, ¿a qué Dios está, digamos, detrás de todo lo que está pasando aquí? Y alguno de ellos, alguno de estos dioses, si cada uno clama a su Dios, a su manera, de pronto hará que cese pues la tormenta, ¿no? Dice, el capitán se quiere asegurar que todos estén orando. Jonás no está en buenos términos con Dios, ¿sí? Recordemos que Jonás está en rebeldía. Para muchos, la hora del peligro es la única hora de la oración. Que no nos pase a nosotros, sí, que no nos pase a nosotros, amados hermanos, que la hora del peligro sea la hora de la oración, que no haya otro momento oportuno para nosotros orar, sino cuando nos sentimos que la tempestad llega. Hay mucha gente así. Hay otros que solamente de pronto oran en las noches, cuando sienten miedo, cuando se sienten solos. Ahí sí oran, pero cuando es la mañana, cuando es hora de darle gracias a Dios, ya no lo hacen. Entonces tengamos cuidado con esto. Oremos en todo tiempo, démosle gracias a Dios, oremos cuando estemos bien, cuando estemos mal, pero también cuando estamos bien. O sea, en todo tiempo la oración debe ser en gratitud, no solamente pedir, porque es que eso es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? El ser humano es egoísta, ¿no? El ser humano es egoísta y oramos simplemente pedimos, ¿no? Al Dios bombero, pedimos al Dios bombero solamente cuando lo necesitamos. Bien, versículo 7. Y dijeron cada uno, continuamos en el 6, dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Increíble que un pagano, un impío, tenga que decirnos eso, ¿no? Que tenga que llamarnos la atención de esta manera, ¿no? ¿Cierto? Es trágico, ¿cierto? Que nos tenga que decir: vea, ¿qué está haciendo? ¿Usted por qué no ora? Sabiendo que se supone, ¿no? Jonás era el que tenía al Dios verdadero. Él era el que tenía que estar al frente de la situación. Él, como profeta de Dios, era el que tenía que levantarse y bueno, pues ya sabemos que estaba pues en rebeldía contra Dios. Entonces
Él prefería dormir y prefería huir, o sea, prefería mantenerse alejado de todo su alrededor, de todo lo que le pasaba ahí alrededor. Versículo 7, ahora sí. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, ellos dijeron, bueno, vamos a tirar los dados. Bueno, los dados no, probablemente eran unas piedras, ¿cierto? Pero bueno, llegaron y tiraron y vemos que la suerte cayó sobre Jonás. Tremendo, ¿no? De una vez Dios permitió que la suerte lo señalara a él. Bueno, Dios tenía ya preparado el plan, ¿no? Dice, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Bueno, muchas preguntas, ¿no? Le van a hacer a Jonás. Sabemos que Jonás no quería que le respondieran nada de esto. O sea, es una situación que Jonás no quería enfrentar, pero que le va a tocar enfrentar. ¿Por qué? Porque, bueno, la suerte cayó sobre Jonás, ¿cierto? Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Bueno, y el versículo 9 dice, y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Bueno, él está reconociendo de dónde es, cuál es su procedencia. Dice que es hebreo y temo a Jehová. En ese momento estaba, en ese momento no estaba realmente manifestando que tenía temor de Dios. ¿Por qué? Porque si él hubiera tenido el temor de Dios, él hubiera obedecido, ¿cierto? Tener el temor de Dios es obedecer, es decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, yo hago lo que tú me mandas. Pero él en ese momento no estaba mostrando que realmente era temeroso de Dios. Él mostraba ser desobediente, rebelde y egoísta. Esas tres características tenía lamentablemente el profeta Jonás. Bueno, dice Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mire, él sabía que, él está diciendo, bueno, mire, mi Dios es el Dios que creó todo, el mar y la tierra y el cielo y todo. Sin embargo, él está huyendo de Dios por tierra y por mar, ¿cierto? Ahí dice, el que creó el mar y la tierra. ¿Y por dónde estaba huyendo él? Por tierra y por mar, huyendo de la presencia de Dios. Es absurdo, ¿no? Es absurdo pensar que podemos huir de Dios, que podemos hacer nuestra voluntad finalmente. Versículo 10. Mire, antes de eso, qué trágico cuando un pecado de un creyente, qué trágico es cuando el pecado de un creyente queda expuesto por un incrédulo, ante un mundo incrédulo. O sea, qué triste es esto, ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando le estamos agradando a Dios o cuando somos reconocidos por hacer algo bueno, para nosotros, sí, yo soy cristiano, sí, y queremos hacer quedar bien, ¿no? El nombre del Señor. Qué bueno cuando hacemos eso, cuando somos reconocidos por hacer algo bueno. Pero qué triste es cuando somos señalados por hacer algo malo, por desobedecer a Dios. Aquí Jonás estaba siendo señalado por él mismo, por él hacer lo malo, y ante Dios quedó expuesto el pecado, ¿no? La Biblia dice que nosotros somos la luz y somos la sal. Eso dice la Biblia. Entonces es muy triste cuando el mundo puede ver que en vez de ser luz somos tinieblas, somos oscuridad, ¿no? Bueno, ahora sí continuamos en el versículo, estamos en el 9 ya. Dice 10, versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Bueno, entonces, mira, ¿quién tuvo más temor? ¿Quién realmente tuvo más temor sino ellos? Jonás, vemos que dice temo a Dios, pero está huyendo, pero esos marineros vemos que sí tuvieron temor. O sea, cuando él les dice huyo de la presencia, porque aquí no dice el momento en que les está contando, pues,
que él está huyendo de la presencia de Dios, que Dios lo mandó y que él huyó, que él quiere ir lo más lejos posible, pero ellos temen. Mire, cuando ellos escuchan esta declaración, temen al Dios de todo, dicen, uy, nos sobrevino el mal, pero fue porque hicimos enojar, usted hizo enojar al Dios del cielo, ¿cierto? Al Dios del cielo, de la tierra y del mar. Y entonces, ahí en el versículo, estamos en el 10, le dice, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que hubiera la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Le dicen, bueno, ya descubrimos que eres tú, ya quedas al descubierto, que tu Dios te expuso, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ¿qué haremos contigo? Y en vez de bajar un poquito la tempestad, no, antes era más y más fuerte. Bueno, yo no me quiero imaginar cómo será una tormenta en alta mar, si no me quiero imaginar eso, que no se vea tierra por ningún lado y que la embarcación en la que usted está parece que ya se parta, verse ahogado en medio del mar. O sea, yo creo que debe ser algo muy, realmente algo muy duro, ¿no? Algo muy atemorizante, ¿no? Debe ser algo así. Ellos sentían eso, sintieron ese miedo. Bien, dice, versículo 12, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mire, increíble. Jonás prefiere morir antes que regresar e ir a Nínive y obedecer a Dios. O sea, antes de ir a Nínive, él dice, no, échenme al mar. O sea, él en ese momento, si él hubiera estado arrepentido, ¿él qué hubiera hecho? Él hubiera pedido perdón a Dios. Les declara, dice, no, yo voy a orar en este momento, que Dios me perdone, y yo quiero que todo vuelva a la normalidad. ¿Pero qué hizo Jonás? Dijo, no, yo no voy a orar, yo no estoy en buenos términos con Dios, tal vez, yo voy a, échenme al mar, que ya si muero, pues que muera y ya, ahí se acabó todo, tremendo. Entonces, bueno, algunas de las causas que nosotros podamos pensar, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Por qué razón? ¿No? Usted dirá, bueno, una de las razones por las que Jonás no quería ir a Nínive era porque tenía miedo por su vida, ¿cierto? Porque allá no era bien recibido, obviamente, no iba a ser bien recibido, tal vez. Pero mire, esta no fue una de las razones por las cuales Jonás no quería ir a Nínive y obedecer a Dios. Esta no era una razón. ¿Por qué lo sé? Porque más adelante, en el capítulo 4, vamos a ver que Jonás dice la razón por la cual él no va a querer ir. Entonces no es el miedo. Incluso aquí vemos que Jonás no tenía mucho miedo a la muerte, que digamos, ¿cierto? Jonás dijo, no, tírenme al mar. O sea, Jonás por miedo no fue. Aparentemente, sí, y yo creo que para uno de nosotros. Por ejemplo, si a usted le dijeran, bueno, unos misioneros, hay una tribu, creo, no sé si es de Brasil, ¿recuerdas, Albeiro, donde mataron unos misioneros? O sea, ya no permiten que otra gente llegue, o sea, ellos son solamente ellos, y cualquiera que se atreva a llegar a ese lugar, con flechas los sacan, los matan, y eso le pasó a unos misioneros, ¿no? Una pareja de misioneros que fueron y ellos los mataron. O sea, si a usted lo mandaron a una misión allá, ¿usted iría? ¿Usted quisiera ir? Yo creo que no. O sea, yo creo que ninguno de nosotros puede decir, sí, yo quiero ir y mándenme, yo voy. Yo creo que, ¿cierto? Sin embargo, Jonás, vemos, probablemente no fue miedo lo que él tenía, no fue miedo a morir, sino que más adelante vamos a ver, cuando lleguemos para allá al capítulo 4, al final vamos a ver cuál fue la verdadera razón por la cual Jonás no quería ir a cumplir esta misión. Bueno, entonces, continuamos aquí en el versículo 12. Bueno, antes de continuar con el versículo 13, yo quiero decir algo. Mire, obedecer es someter mi voluntad a la voluntad de Dios. No siempre nos agrada
lo que Dios nos manda hacer, ¿sí? No siempre nos va a agradar. Por ejemplo, un ejemplo de eso. ¿Será que Abraham, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac, será que Jonás estaba muy contento por esta situación? Yo creo que no, yo creo que Abraham no estaba muy contento. Y así cada caso que vemos, no siempre queremos hacer lo que Dios nos manda porque no siempre es lo más fácil para nosotros o lo más agradable para nosotros. Pero mire, nosotros podemos decir, bueno, Jonás, y ciertamente que lo era, rebelde, desobediente, egoísta, ¿sí? Es estas tres características. Incluso un profeta prófugo de Jonás. Pero mire, Dios a nosotros nos ha dado otros mandamientos. Pero voy a dictar algunos de los mandamientos que Dios nos ha dado. Pero yo hago la pregunta, ¿será que estamos obedeciendo con estos mandamientos? Orar, predicar la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, cantar alabanzas, ser vigilantes, dar, eso la Biblia nos manda, dar, amarnos los unos a los otros, ser llenos del Espíritu, andar en el Espíritu, no satisfacer las obras de la carne, no satisfacer la carne. O sea, estos son mandatos de Dios, pero ¿será que nosotros las obedecemos cada día? Y a Jonás le fue dicho, ve a Nínive y predica aquella gran ciudad. Jonás no obedeció, pero a nosotros se nos ha dado esta serie de órdenes y muchos mandamientos que Dios nos ha dado. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo o no? Porque nosotros decimos, es que Jonás tan rebelde, Jonás tan desobediente. Pero mire que nosotros mismos nos vemos ahí reflejados en Jonás. O sea, cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado, estudiar la palabra, meditar en ella, dice que en su ley medita de día y de noche, en la ley de Jehová, ser vigilantes, dar para la obra de Dios, amarnos unos a otros, orar, predicar la palabra, hacer la obra de evangelista, bueno, todo esto que Dios nos ha mandado. Pero si nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, también somos como Jonás, somos también desobedientes a la palabra de Dios. La palabra que Dios ya no nos va a hablar como le habló a Jonás, vaya a tal lugar, así, aunque Dios lo puede hacer, por supuesto. Dios ya no habla, digamos, audiblemente, aunque lo puede hacer y lo hace, pero no es su manera. Desde que la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, que ya el canon se cerró, ya Dios ya habla es a través de ella, y ya lo que le sacado, algunas de los mandamientos que Dios nos dio son para obedecerlos, y es lo que Dios nos dejó, y esta es la palabra profética más segura, ¿sí? Entonces ahí la tenemos. Dios ya nos ha mandado cosas por hacer, sino que somos nosotros los que por nuestra rebeldía o por cualquier otra razón no obedecemos. Entonces mire que en realidad nos parecemos a Jonás. Tenemos muchas de las características de Jonás. Bueno, ahora sí, continuamos con el 13 ya. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Mire, increíble, cuando ya escucharon la declaración de Jonás, ellos, ¿qué hicieron ellos? Mire, mostraron compasión, ¿cierto? ¿Qué dice? Trabajaron, o sea, intentaron, volvieron, siguieron, hicieron lo que pudieron, digamos, humanamente, por salvar la nave. Pero mire, algo importante, nadie se salva a sí mismo, no podemos salvarnos a sí mismos, no es posible por nuestras propias fuerzas salvarnos. Y el otro punto es, los marineros mostraron más compasión hacia su prójimo que Jonás, ¿sí? Ellos impíos, mire, unos hombres idólatras, impíos, paganos, y estaban mostrando más compasión, ¿cierto? No querían tirar a Jonás, porque Jonás ya dijo, no, tírenme, pero ellos no lo quisieron hacer. Mostraron más compasión que la que Jonás estaba mostrando hacia ¿quién? Hacia los ninivitas, ¿sí? Bueno, entonces continuamos ahí, pero dice que el esfuerzo que ellos hicieron fue en vano, ¿no? Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre,
ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Uy, mire, estos hombres ya mostraron que el temor de Dios estaba en sus vidas. Esto sí es un claro ejemplo de la conversión de hombres impíos, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos claman a Dios. Es algo bueno, mire, a pesar de todo, todo coopera para el bien, ¿sí? Todo, a pesar de que nosotros somos malos, a pesar de nuestro pecado y nuestra maldad, mire, a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. ¿Sí? A pesar de eso, mire, Dios utiliza aún las circunstancias adversas, las utiliza ¿para qué? Para bien. ¿Sí? ¿Para qué? Porque estos marineros estaban ya convirtiéndose, mire, ya estaban convirtiendo porque clamaron a Jehová, no clamaron a ningún Dios, entendieron, ellos sí entendieron de que los otros dioses a los cuales yo les estaba clamando no habían hecho nada, ni nada habían podido hacer. Ellos estaban reconociendo que había un Dios, ¿cierto? Que había un Dios en Israel. Y dice, te rogamos ahora que no perezcamos nosotros. Ellos claman por su propia vida, lo que Jonás no hizo. Jonás no pidió ni siquiera por él mismo. ¿Qué dijo Jonás? Fue egoísta, ¿no? Le dijo, no, tírenme al mar. No quiso clamar a Dios. Aún en ese momento no quiso clamar a Dios, ¿cierto? Y dice, bueno, versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó a su furor. Bueno, en ese momento ellos estaban pidiendo perdón a Dios. Dice, bueno, no queremos que la sangre sea sobre nosotros de él. Entonces, bueno, pero lo tiraron porque ya no vieron más remedio y dijeron, bueno. Y entonces, ¿qué pasó inmediatamente? El mar quietico, o sea, el mar se quedó, y fue algo instantáneo, ¿no? Mire que la escena acá, en esta escena, digámoslo así, que son como escenas, ¿no? Que estamos viendo, nos muestra a un mar enfurecido, a un hombre durmiendo en la barca, ¿cierto? Y a unas personas con miedo clamando, ¿cierto? Y despertando a aquel que está dormido. ¿A quién nos parece este momento? A Jesús cuando calma la tempestad, ¿cierto? Muy parecido, ¿no? Pero ahí le claman a Jesús, maestro, despiértate, mira cómo está todo. Pero Jesús estaba tranquilo, ¿por qué? Porque Jesús sabía que Él es dueño de todo, mejor dicho, y que el mar y todo le obedece a Él. Entonces, ¿cómo Él va a tener miedo? Bueno, y entonces, versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Miren, nuevamente, es increíble, notemos algo. Ya el mar se aquietó, es decir, ya están fuera de peligro, ya no hay peligro, ya hay calma, hay quietud. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Aún tuvieron más temor. Y es lo que debemos hacer nosotros. El temor de Dios debe permanecer en nosotros, no solamente cuando estamos en tormenta, no solamente cuando estamos en apuros, no solamente clamar a Dios cuando todo está mal, cuando ya no vemos salida. No, hay que clamar a Dios y hay que dar gracias a Dios y esto fue lo que esos hombres hicieron, darle gracias a Dios por la bonanza, darle gracias a Dios por la calma, por la quietud. Y esto fue lo que ellos hicieron. Es hermoso, o sea, es algo maravilloso. Mírenlo, volvámoslo a leer. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Wow. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Es hermoso saber que si bien no sabemos si el sacrificio fue en el momento o fueron votos que de pronto cuando llegaron a tierra firme, cumplirían, o holocaustos, bueno, no sabemos exactamente cómo fue. Lo cierto es que hubo ya un arrepentimiento, una conversión al Dios de Israel de parte de estos marineros. Es algo hermoso, mire, todo coopera para bien, ¿sí? Del efecto del mal, Dios lo encausa para bien. Si Dios no puede sacar algo bueno, no lo permite. O sea, Dios de toda esta situación mala de desobediencia de este hombre sacó lo bueno. ¿Qué era lo bueno? Mostrarse a sí mismo, ¿cierto? Y se cree que estos hombres fueron los misioneros, digamos, que más adelante
son los primeros que llevan el Evangelio a España. ¿Sí? Se cree que ellos hacen la labor misionera allá en España, porque el apóstol Pablo más adelante vemos que tiene un viaje misionero, ¿cierto?, a España, y que ya había como algo establecido en España cuando el apóstol Pablo va a este viaje. Entonces ellos posiblemente empiezan allá con estos nuevos creyentes. Entonces mire qué bueno que aún de las circunstancias difíciles Dios saca siempre, Dios toma provecho, y Él aprovecha para mostrar y revelar su gloria. Hombres que cuando empezaron su travesía, digámoslo así, empezaron como siendo idólatras, ¿cierto?, adorando a dioses falsos y todo. ¿Y cómo terminó este viaje? Terminó con unas personas convertidas, ¿no?, creyentes en el Señor. Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno que Dios hace como Él quiere, ¿no? Dios, porque mira, ahí estamos viendo que Dios está haciendo su obra. Dios está haciendo su obra. Mira, Dios nada lo va a detener, nada va a detener la obra de Dios. La obra misionera, el Evangelio avanza y ha avanzado por siempre. Se extendió y se extenderá por los siglos de los siglos. Siempre la palabra de Dios va a permanecer y va a prevalecer. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Bueno, allá hay un último versículo 17, pero este versículo 17 va unido al 2, ¿sí? Lo vamos a estudiar en el próximo capítulo 2, porque bueno, en la Biblia, digamos en la Biblia hebrea, no forma parte del capítulo 1, sino del capítulo 2. Entonces hasta allí dejamos esta primera parte. Bien, entonces para terminar con esto hemos aprendido mucho, yo he aprendido mucho, me he entusiasmado con el estudio de este profeta Jonás, el profeta, algunos le llaman el profeta prófugo, el profeta fugitivo, ¿cierto? Pero que bueno, que aún así Dios usó a este hombre, aún así con toda su rebeldía y con toda la mala gana que pudo tener para ir a Nínive, aún así Dios lo usó para salvar a estas personas. Dios es misericordioso, ¿sí? Y no importa cuán malo sea una persona. Mire, cuando Dios quiere tener misericordia de alguien, no importa que sea un pecador empedernido, no importa que sea un sicario, un torturador, Dios tiene misericordia, dice, de quien Él tenga misericordia. ¿Quiénes somos nosotros para cerrarle puertas a ciertas personas por causa de su pasado? No. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el deseo del Señor es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es maravilloso saber que el Señor pensó en estos marineros. No fue la circunstancia simplemente. Sí, Dios usó todo para bien. Y el Señor usará todo lo usará para bien. Aún nosotros, cuando somos rebeldes, cuando desobedecemos a Dios, aún Dios utiliza todas las circunstancias para nuestro bien y para beneficio de las demás personas y para salvación de las almas. Que el Señor les bendiga.